Buenas a todos, bienvenidos a esta nueva entrega de este podcast que hacemos. David y Federico somos filósofos de profesión, pero nos dedicamos mucho a la tecnología. Estamos llevando adelante este podcast y siempre es una alegría compartir con ustedes nuestras reflexiones. Específicamente nos interesa pensar el problema del Internet en el día de hoy y pensar el futuro que ya está acá, que está llegando, que es la Web3, que es la blockchain, el ecosistema de criptomonedas. Y bueno, reflexionamos aquí juntos. David, hoy, ¿a qué nos vamos a dedicar? Bien, hola a todos y vamos a continuar un poco lo que venimos charlando en los últimos podcasts. Hemos venido señalando un modelo económico y tecnológico que es el actual, que sostiene y hace funcionar a la Internet actual, y de alguna manera nos hemos referido a este modelo como algo ya roto, quebrado, agotado. Por eso como un modelo insostenible, que no se puede sustentar. Y hay una palabra que hemos estado utilizando, que es el extractivismo. Este es un modelo que se basa precisamente sobre el extractivismo. Hoy nos gustaría El modelo profundizar actual, digamos, el modelo de la actual, sí, Web 2. el modelo vigente de la Web 2 que hemos venido analizando. Entonces hoy nos gustaría profundizar en esta palabra, el extractivismo. ¿En qué consiste el extractivismo? Claro, lo que es interesantísimo es que en realidad esta palabra, digamos, esto no es un invento nuestro, nosotros somos grandes aprendices y comunicadores, sobre todo grandes aprendices, más que grandes comunicadores, pero bueno, comunicadores intentamos serlo. Y esta palabra en realidad yo la aprendí, yo la escuché nombrar por Chris Dixon. Chris Dixon es uno de los es una de las personas más influyentes que hay hoy en día dentro del ecosistema de, digamos, de lo que es todo el tema de criptomonedas y de lo que es el ambiente cripto y sobre todo también lo que es la Web3 y lo que es la nueva tecnología blockchain. En realidad Chris Dixon junto con Andreessen Horowitz, que trabaja, digamos, para la empresa Andreessen Horowitz, sobre todo para la parte, él es el encargado, el director de la parte, digamos, de cripto, todo lo que tiene que ver con inversiones, digamos, porque en realidad Andreessen Horowitz es un fondo de inversiones que están apostando fuertísimo al todo el tema de Web3. Y Chris Dixon es un hombre que viene de la filosofía, pero que, bueno, se ha dedicado a la inversión y hoy en día se dedica a todo el tema de research, de investigaciones para inversión, digamos. Y es muy interesante porque, bueno, es un tipo pensador, un tipo pensante, reflexivo. Además que, bueno, que ha tenido un éxito hasta ahora, digamos, y ha conducido digamos, a este fondo de inversión, digamos, a hacer inversiones que han sido terriblemente redituables, digamos. Y Chris Dixon en diferentes entrevistas, él sobre todo empezó haciendo unos blogs, unos posteos de blogs, entradas de blogs, escribiendo. Hay mucho de él que se puede encontrar, que es muy interesante lo que plantea. Y en algunas entrevistas que he venido escuchando últimamente, utiliza la palabra extractivismo, ¿no? Y es interesante porque es una palabra que viene digamos, de los estudios políticos, de la filosofía política, de la ética,
y que sobre todo se venía utilizando, digamos, en los estudios, lo que se llaman los estudios del neocolonialismo, y que plantean cómo, digamos, las grandes corporaciones, el extractivismo básicamente plantea eso, digamos, cómo grandes corporaciones llegan a países a justamente extraer los recursos materiales, los recursos en general, lo que se llaman también los commodities, obviamente invierten, digamos, invierten en infraestructura, en países, sobre todo en países en vías de desarrollo, por decirlo de alguna manera, por no decir países del tercer mundo. Puede ser en África, puede ser aquí en el Cono Sur, digamos, en toda Latinoamérica, sobre todo específicamente en América del Sur. Y estos países llegan, o grandes empresas, grandes corporaciones de países del norte, invierten en infraestructura. Obviamente hay algún tipo, digamos, de inversión, hay arreglo con los gobiernos de turno de los países, y a cambio de alguna pequeña inversión en infraestructura se llevan, digamos, los commodities, se llevan los recursos que puede ser petróleo, puede ser minerales, pueden ser, es decir, por ejemplo, hay casos como en el caso del Perú, tema de minería, o en Chile. En Brasil, tema de agricultura o de recursos también en madera, todo lo que se está dando en el Amazonas, por ejemplo. Y todo esto son grandes corporaciones, digamos. Hay ahora, este tema del extractivismo no es una cosa nueva, esto se ha dado, digamos, con el colonialismo antiguo, cuando, por ejemplo, empezando por las colonias, digamos, en la época de la conquista de América, ahí empieza el extractivismo, después lo que fue el colonialismo también en África, es decir, cómo todas las grandes potencias europeas, digamos, colonizaron África, trazaron las fronteras con reglas, y se llevaron, digamos, grandes recursos de todos esos países, digamos, y de todo el continente africano. Bueno, eso vuelve a ocurrir, digamos, hoy en día vuelve a ocurrir, pero bueno, nosotros lo que queremos es traspolarlo. Esta palabra la usó Chris Dixon para trabajar, para pensar la cuestión de la Web3 y para pensar la cuestión del Internet vigente como existe ahora, y pensar las posibilidades que ofrece la blockchain, esta nueva tecnología, las posibilidades que ofrecería esta nueva forma de entender el Internet, que se llama la Web3, y utiliza también esta palabra extractivismo, ¿no? Esto es sumamente llamativo. A mí me llamó muchísimo la atención que Chris Dixon utilice esta palabra. Pero claro, no es casual, está muy bien utilizada, porque también hay otros artículos que he leído, después podemos dejar abajo, vamos a dejar aquí un link con unos links con los artículos y el material para que cada uno pueda después hacer su propia investigación y su propia reflexión. También hay otros artículos donde hablan que precisamente el commodity de nuestra época ya no es más. Los nuevos commodities ya no son más meramente recursos materiales, granos, cuestiones, digamos, de la agricultura, o agua, o petróleo, o gas, o minerales, todo lo que se extrae digamos, de minería, que se extrae para electrónica, hoy se requiere un montón. Ya en realidad hay un commodity que le está ganando a todos estos commodities convencionales. Y este nuevo commodity son datos, los datos que se generan en el Internet, ¿no? Es el nuevo commodity del siglo XXI, el nuevo commodity de esta nueva sociedad digitalizada. Los datos. Y por lo tanto, cada uno de nosotros,
al tener una identidad digital y al digitalizarse, por así decirlo, se convierte en dato, y al convertirse en dato se convierte en commodity. Es decir, todos nosotros nos convertimos en commodities. Por eso está esta frase que creo que ya la hemos dicho aquí, que es una frase que la dijo por primera vez, creo, Richard Serra, que es un escultor norteamericano, allá por la década del 80, fines de los 70, década del 80. Richard Serra le hacen una entrevista y él, refiriéndose a la televisión en aquella época, decía que en realidad el producto era el televidente, digamos. El consumidor, en vez de ser consumidor, era el consumido. Y bueno, esto hoy en día vuelve a ser cierto con el Internet como está hoy en día vigente. Nosotros, en vez de ser consumidores, somos los consumidos. Cuando utilizamos servicios que son absolutamente gratuitos, es porque el producto somos nosotros. Esta frase tampoco la inventamos nosotros, aquí la repetimos. Entonces, ¿esto por qué es posible? Porque, claro, nosotros nos convertimos en datos, nos convertimos en commodities. Nuestra identidad digital es un commodity. El problema es que eso, en vez de estar en propiedad nuestra, en vez de ser absolutamente nuestra propiedad, eso pasa a ser, como ya lo hemos comentado, como lo venimos comentando y lo seguiremos comentando, eso pasa a ser, digamos, propiedad de las corporaciones, de las grandes corporaciones, principalmente las corporaciones que hoy en día prácticamente monopolizan todo el tráfico de la información, que son las grandes corporaciones de Estados Unidos, que son Google, Amazon, bueno, Meta o Facebook, Apple. También hay grandes corporaciones chinas que también manejan todo el flujo de los datos, sobre todo de China, pero también de TikTok, por ejemplo. Entonces, estas grandes corporaciones manejan todo el tráfico de datos y manipulan los datos, los gestionan, digamos, de acuerdo a sus propios intereses corporativos. Que no serán ni buenos ni malos, digamos, pero son intereses privados, corporativos, que no siempre van en favor, digamos, del usuario. Lo que dice, por ejemplo, Chris Dixon es que las grandes corporaciones, eso también está en el informe del estado, digamos, cripto de este año, que también vamos a dejar el link, que dio la empresa Andreessen Horowitz, donde muestra que en realidad la mayoría de las ganancias de estas grandes corporaciones, obviamente, digamos, todo casi el 98% obviamente queda para las corporaciones. Es decir, todo lo que sea rédito queda para las empresas, digamos. ¿Y el usuario qué gana? Chris Dixon dice, y bueno, gana likes, nada más. Digamos, aquí hay un problema de distribución un poco, ¿no? De cierta, ser mínimamente equitativo, digamos, en la distribución de la ganancia. Entonces, esa es un poco la problemática del extractivismo, ¿no? Y por eso es tan interesante y tan, me parece tan acertada la palabra que utiliza Chris Dixon, ¿no? Creo que 2 veces lo escuché utilizar esa palabra, en 2 o 3 entrevistas por ahí. Entonces me parece muy atinada la palabra, extractivismo, ¿no? Es decir, aquello que ocurría y que todavía sigue ocurriendo con los commodities tradicionales en países en vías de desarrollo, se ha trasladado al mundo digital. Ya no se da de manera geográfica, sino que se da de manera general, digamos. Y el commodity que se extrae, digamos, son los datos. Por eso todo el tema de hoy en día pasa por el tema de lo que es la gestión de datos, lo que se llama Big Data y todo esto, ¿no?
porque es el verdadero commodity que hoy en día da grandes réditos a las grandes corporaciones o permite incluso hasta, bueno, manipular la opinión pública, como fue el famoso problema que hubo con Facebook y Cambridge Académica, creo que se llama, este famoso problema que hubo de manipulación de la opinión pública, bueno, etcétera. Es decir, al convertirse en commodities y estos commodities ser extraídos por las grandes corporaciones, hay un problema de manipulación ahí, donde estamos expuestos, digamos, a esta cuestión. Bueno, esto es un poco lo que hoy queríamos comentar. Bien, no, qué interesante destacar ahí el impacto y la consecuencia de algo que parece, porque uno puede decir, bueno, en definitiva, de algún modo tengo que pagar el servicio que se me da gratuitamente, porque se escuchan estos comentarios, ¿no? Sí. Es decir, la internet es gratis, de algún modo la pago y esto no me perjudica. Pero para mí la palabra extractivismo le da un tinte más interesante a la cosa y más profundo, porque precisamente la extracción de recursos priva al sujeto o a la comunidad del territorio al que le pertenecen los recursos, la priva de otras cosas, como es la construcción de un orden social, la posibilidad de equidad, la posibilidad de progreso. Es decir, Claro. trasladando esto a la situación del sujeto actual, del usuario actual, es decir, es la privación y al mismo tiempo la disminución del usuario, como vos en algún momento recién decías, ¿no? Citando a Serra, es consumido. El consumidor es consumido y se vuelve el mismo lo que se le ofrece, digamos, se vuelve el mismo precisamente el recurso. Digo, y esto lo que hace es profundizar actualmente el status quo de un sistema que, como decíamos al principio, ya está acabado, quebrado, pero esto es un refuerzo y Claro. Lo terrible es que a veces hay a veces el consentimiento es inconsciente, pero a veces hay un consentimiento explícito del usuario, digamos, en eso. Sí, a veces hay como una indiferencia, como decir, bueno, no me importa, es decir, o no es para tanto. Pero es verdad lo que decís, David, porque acá hay como un desprecio, digamos, de una capacidad de ser más creativo. Es decir, si hubiera una mejor distribución y yo pudiera obtener recursos del material que genero, es decir, recursos económicos y podría obtener algo de esas ganancias, yo podría generar mejores contenidos, eh, digamos, podría ser más creativo, podría generar mejores cuestiones, podría haber mayor calidad también de lo que uno genera y en el fondo es como que también se está despreciando eso de alguna manera, es decir, la posibilidad de mejorar y de progresar de manera más equitativa y de manera más comunitaria y de manera más social, no de que progresen solamente ciertas empresas o incluso digamos, los grandes ejecutivos de esas empresas, porque no es que tampoco la empresa en general, sino algunos ejecutivos y el resto, digamos, queda como estancado, digamos, porque no al no haber una buena distribución y al no obtener unos recursos a partir de lo que produce, entonces uno queda estancado. Se produce un estancamiento. Y esto lo marca Chris Dixon diciendo que en realidad las grandes innovaciones ocurrieron alrededor entre el año 2000, 2010, digamos sobre todo alrededor de 2005, y con el nacimiento un poco sobre todo de los smartphones, de la tecnología móvil,
Pero después, hasta el día de hoy, el Internet quedó un poco estancada. Es decir, ¿qué grandes innovaciones ha habido hasta ahora? No ha habido grandes innovaciones. ¿Y por qué? Porque, bueno, la creatividad está un poco obturada, digamos. Está un poco obturada, ¿por qué? Porque si somos meramente pasivos y consumidores, o consumidos, no hay posibilidades de creaciones de cosas originales y realmente que valgan la pena, nuevas, ¿no? Novedades interesantes. Sí, ahí entra Bueno, un tema nos que quedemos puede ser. pensando con esto. ¿Cómo? Sí, sí, sí. No, digo que ahí que entra un tema que puede ser para próximos diálogos, que es el del poder y la creatividad, una Genial. dialéctica ahí Lo para. agendamos, lo anotamos para la próxima. Entonces, les agradecemos entonces a todos los que nos escucharon. Denos un like, suscríbanse a nuestro canal de YouTube, a nuestra newsletter en Substack. Y bueno, manténganse alertas que vamos a seguir produciendo contenido para poder pensar todos juntos este tema de la Web3 y el Internet que se viene. Muchas gracias. Nos vemos la próxima. Chau, chau. Chao.